Esta es la sesión 11 del curso de análisis vectorial y en esta ocasión vamos a tratar los temas de curvas en el espacio y longitud de una curva. Si nosotros tenemos una función escalar de una sola variable paramétrica t, entonces podemos representar una curva en el espacio f de t, que es una función escalar en donde la regla de variación en x es f1 de t, la regla de variación en y es f2 de t y la regla de variación en z es f3 de t. Así, para cada valor de t va a existir un vector de posición, el cual estará dado por r de t igual a x de t en la dirección de y más y de t en la dirección de j más z de t en la dirección de k. Pero este vector de posición tiene la característica de que su punto inicial siempre estará en el origen de coordenadas y su punto final estará sobre la curva. Así, una función vectorial está definida como el vector de posición que va del origen a un punto definido sobre la curva escalar, por lo que se tendría que x de t0 es igual a f1 de t0, y de t0 es f2 de t0 y z de t0 es igual a f3 de t0. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones paramétricas de la curva C en el espacio con t como parámetro y r es el vector de posición asociado a la curva. Sea P un punto que está sobre la curva C para el cual R depende de la curva paramétrica f de t y Q el punto que corresponde a f de t más delta de t. Entonces el límite cuando delta de t tienda a 0 del cociente r mayúscula vector dividido entre delta de t es igual a la derivada del vector de posición, en donde r mayúscula vector es igual a r de t más delta de t menos r de t, es decir, r mayúscula vector es la resultante de pq. Así, r' de t es un vector tangente a la curva espacial C en el punto P, como vemos en la figura de abajo. La dirección de la curva en el espacio C en un punto P es la del vector tangente a C en P. Una función vectorial suave es una función vectorial que tiene una derivada continua y no tiene puntos singulares. Las reglas de diferenciación de funciones vectoriales son similares a las correspondientes para funciones escalares, con una excepción. Para diferenciar el producto vectorial cruz de funciones vectoriales debe conservarse el orden de los factores, ya que el producto cruz no es una operación conmutativa. Si tenemos tres funciones vectoriales a, b y c, que asimismo depende de t, son funciones vectoriales diferenciables y además se tiene que alfa de t y phi de t son funciones escalares diferenciables, entonces las reglas de diferenciación que cumplen estas funciones son: la derivada de la suma de dos funciones vectoriales es igual a la suma de las derivadas de las funciones vectoriales. La derivada de un producto de una función escalar por una función vectorial es de modo similar que en el producto de dos funciones escalares, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, con la característica de que la segunda es una función vectorial. Así nos queda que es la derivada de la función escalar por la función vectorial más la función escalar por la derivada de la función vectorial. Y la derivada del producto punto de dos funciones vectoriales es de la misma manera que en el producto de dos funciones escalares, la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Pero en este caso las dos son funciones vectoriales y se tiene que respetar el tipo de producto que se está realizando.
Lo mismo se da en el producto cruz. La derivada del producto cruz de dos funciones vectoriales es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, con la característica de que son funciones vectoriales y que el producto específico que se está realizando es un producto cruz. Si t es una variable de una función vectorial, pero se tiene también que t es una función de una variable s, por tanto, t que sea igual a g de s, así la regla de la cadena se aplica de la siguiente manera. La derivada de a de t respecto de s es la derivada de a de g de s respecto de s. Por lo tanto, la derivada de a de t respecto de s es la derivada de a de t respecto de t por dt respecto de s, que es lo mismo que la derivada de a de t respecto de t por la derivada de g de s respecto de s. Si tenemos funciones vectoriales de más de una variable, por ejemplo, que sean u y b, entonces nuestro vector de posición depende de estas variables u y b. En un sistema de coordenadas rectangulares que sea dependiente de tres variables u, b y w, la función r de u, b y w se va a representar como r que depende de u, b y w es f sub 1 que depende de u, b y w en la dirección de i más f sub 2 que depende de u, b y w en la dirección de j más f sub 3 que depende de u, b y w en la dirección de k, donde las componentes f sub 1, f sub 2 y f sub 3 son funciones escalares dependientes de las variables u, b y w. La derivada parcial r sub u del vector de posición r se define por r sub u, que quiere decir que es la derivada del vector de posición respecto de u. De modo similar, definimos las derivadas parciales de r respecto de b y w. Así, r sub b es la parcial de r respecto de b y r sub w es la parcial de r respecto de w. Las derivadas parciales de orden superior se pueden definir también de esta manera. Así, r sub u es igual a la segunda derivada de r respecto de la derivada u cuadrada. R sub ub es la parcial respecto de b de la parcial del vector de posición respecto de u, y la parcial de bw es igual a la derivada respecto de w de la derivada del vector de posición respecto de b. La longitud de una curva es un escalar que se obtiene de una función vectorial r que depende de la variable escalar t desde un punto A hasta otro punto B, y que se define como la integral desde A hasta B de la magnitud de la derivada del vector de posición respecto de t. Esta definición de la longitud de la curva está autocontenida. Así, vamos a aplicar la fórmula de la longitud de arco en el siguiente problema. Hallar la longitud de la curva y igual a 2x más 1 con x definida en el rango que está entre menos 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Compruebe su resultado observando que la curva es un segmento rectilíneo y calculando su longitud con la fórmula de distancia. Así, para que nosotros podamos hallar la longitud de arco de una curva, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestra función del vector de posición. Y esta función del vector de posición siempre va a ser xy más yj más zk si hubiera z. Pero en este primer problema se trata de una curva bidimensional. Entonces solamente tenemos xy y la y ya sabemos que es 2x más 1 en la dirección de j. Derivamos el vector de posición respecto de su variable, que en este caso es x, y hallamos la magnitud de esta derivada del vector de posición, que nos da raíz de 5. Por lo tanto, L es, aplicando la definición, la integral desde menos 1 hasta 3 de la raíz de 5 de x. Integramos y nos da que la longitud de la curva es 4 raíz de 5.
Para comprobar el resultado, calculemos la distancia entre dos puntos con los límites para x dados en el problema. Así, cuando x es igual a -1, y es igual a -1. Y cuando x es igual a 3, y es igual a 7. Así, la distancia entre dos puntos pues es 4 raíz de 5, como calculamos en el problema. Otra forma de hallar esta distancia es hallando el vector de posición cuando x es -1 y cuando x es 3. Y la diferencia de estos vectores nos da 4 raíz de 5, como nos había dado anteriormente. En el siguiente problema nos dice, trace la gráfica de la curva x igual a e a la t coseno de t, y igual a e a la t seno de t, en donde t está entre 0 y 2pi, y encuentre la longitud exacta. Así, nuestro vector de posición ya sabemos que es xy más yj. Entonces, definimos nuestro vector de posición. Si nosotros factorizamos el e a la t, esto nos va a quedar e a la t factor de el coseno de t en la dirección de y más el seno de t en la dirección de j. Sabemos que el coseno de ti más el seno de tj es un círculo, pero que está afectado por un exponencial positivo, por lo que entendemos esto como un círculo que está creciendo. Es decir, esto es una espiral. Derivamos nuestro vector de posición. Para x tenemos un producto de funciones, derivamos el producto de funciones. Para y también tenemos un producto de funciones, derivamos este producto de funciones y obtenemos la derivada del vector de posición. Tomamos el término en y, lo elevamos al cuadrado, tomamos el término en j, también lo elevamos al cuadrado, desarrollamos los cuadrados y esto nos va a quedar e a la t raíz de 2. Por tanto, la longitud de arco integramos desde 0 hasta 2pi de la raíz de 2 e de t dt. Integramos y evaluamos en los límites y esto nos da raíz de 2 por e a la 2pi menos 1. Veamos cómo construimos esto en GeoGebra. Así, abramos una página en blanco de GeoGebra y dibujemos algunas funciones paramétricas, por supuesto de un solo parámetro, que ya sabemos que esto lo que nos va a dar es una curva flotando en el espacio. Así, para definir una curva flotando en el espacio, damos una regla de variación en x, una regla de variación en y y una regla de variación en. Entonces, esta es una forma de dibujar una curva en el espacio. Si nosotros le damos Enter, por supuesto no vamos a ver nada, ya que no tenemos a la vista la función en 3D. Abrimos nuestra vista gráfica 3D y podemos ver al hilo flotando en el espacio. Este hilo flotando en el espacio vemos que va desde 0 hasta 6.28. Esto GeoGebra lo definió de modo automático. Podemos cambiar nosotros estas características yendo a las propiedades y, por ejemplo, escribiéndole que vaya desde menos 2pi hasta 2pi. Y entonces hacemos la curva más extensa. Entonces, una función de un solo parámetro nos va a dibujar una curva en el espacio. Vamos a definir ahora en la vista gráfica 2D un deslizador que le vamos a llamar T y vamos a dejar que vaya desde menos 2pi hasta 2pi y vamos a ponerlo vertical. Y en función de este deslizador vamos a definir un punto. Ya sabemos que un punto en GeoGebra se va a definir con una letra mayúscula. Entonces escribimos exactamente lo mismo que en la función, pero al punto no le ponemos dependencia y lo escribimos con letra mayúscula. Pero previamente tendremos que haber definido al parámetro o deslizador. Si hacemos esto, vemos que ya nos dibuja el punto. Vamos a pasar nuestra vista gráfica 2D a la parte de abajo para tener una mayor visión. Si nosotros queremos dibujar a un vector de posición que vaya del origen hasta el punto, escribimos exactamente lo mismo que la función y lo mismo que el punto, solamente que lo ponemos con letras minúsculas y no le ponemos dependencia. Y entonces lo que vemos es que nos da al vector de posición. Si nosotros hacemos cambiar al parámetro t, vemos como el vector de posición
y el punto se van moviendo sobre la curva. Vamos a definir a un escalar delta de t igual a punto 1 y a un punto q que dependa de ese escalar y del parámetro t de la siguiente manera. Q es 3 veces el seno de t más delta de t en x, en y tiene 3 veces el coseno de t más delta de t y en z tiene t más delta de t. Vemos que nos escribe un punto sobre la curva, pero que está desplazado del punto P una distancia delta de t. Si nosotros escribimos un vector de posición que vaya del origen hasta Q, entonces escribimos un vector de posición R sub 0 con la regla de variación en X, 3 veces el seno de t más delta de t, la regla de variación en Y es 3 veces el coseno de t más delta de t y la regla de variación en Z es t más delta de t. Escribimos un vector que vaya desde P hasta Q. Ponemos a este vector en color rojo y ese vector está entre P y Q, pero por supuesto casi no se nota por el tamaño del delta de t. Si nosotros redefinimos el delta de t a punto 2, entonces ya podemos visualizar mejor a ese vector u. Entonces, si nosotros hacemos cambiar a t, vemos como el vector u que está representando a la derivada siempre está sobre la curva. Entonces, una curva, un punto y el vector de posición se escriben exactamente lo mismo. La única diferencia entre ellos es la notación. GeoGebra nos va a dar una función continua si le ponemos a la función su dependencia. Y si definimos al parámetro y en función de ese parámetro escribimos un punto y un vector con la notación de GeoGebra, entonces tenemos representados en la curva la función, el vector de posición y el punto. Vamos a cambiar de función y vamos a dar, por ejemplo, que f de t sea esta función. Como ya tenemos definido al parámetro, en función de ese parámetro modificamos al parámetro para que quede sobre la curva. Definimos también sobre la curva un punto y también podemos definir a un vector r sub 0 y a un punto q. El punto q en función de t y de delta de t queda de la siguiente manera y el vector de posición en función de t y de delta de t nos queda de la siguiente manera, y el vector que va desde p hasta q, que representa la derivada y que lo pintamos de rojo, se muestra igual en la derivada. Entonces, si nosotros cambiamos t, vemos cómo se empieza a mover sobre la curva y la derivada está sobre la curva. Esta es una de las características que tienen las funciones. Las derivadas están sobre la curva y el vector de posición siempre va del origen a un punto que está sobre la curva. Vamos a realizar el ejercicio de calcular la longitud de una curva entre dos puntos. Así, definimos a la función f de t como la curva que es en x la exponencial de t coseno de t y en y la exponencial de t seno de t. No tiene z, el parámetro va de 0 a 2pi. Así nuestro vector de posición es r igual a exponencial de t coseno de t y en y exponencial de t seno de t. Ese es nuestro vector de posición. Ese mismo es nuestro punto. Ya sabemos que la notación es lo que va a cambiar. Como este ejercicio ya lo hicimos analíticamente, el valor que nos da la longitud de la curva, que va de 0 a 2pi, es la raíz de 2 por e elevado a la 2pi menos 1. Esto nos da 755.89. GeoGebra tiene un comando propio para calcular la longitud de una curva, que es precisamente la longitud de la función f cuando va de 0 a 2pi, que nos da exactamente lo mismo, 755.89. Solamente que este es un comando de GeoGebra en donde no sabemos qué hizo. Y la L que nosotros estamos calculando, sabemos exactamente qué es lo que hicimos. Calculamos el vector de posición, derivamos el vector de posición, le calculamos la magnitud a esa derivada del vector de posición y la integramos desde 0 hasta 2pi y obtuvimos 755.89. Entonces, en este caso vamos a preferir el método analítico que nosotros ya conocemos. Bien, continuamos en la siguiente sesión con los vectores tangente, normal y binormal.